Voy a empezar voy directamente ya con la presentación. Yo creo que es la mejor forma de que nos conozcáis y así ya vais viendo, bueno, pues las distintas exposiciones que quiero realizar, ¿no? Por un lado, que es ICO, para recordar un poco cuál es nuestra labor y de quién dependemos, y luego los dos productos estrella, sobre todo sobre el que orbita todo este proyecto, ICO Crecimiento, y a partir de ahí ICO Crecimiento Exportadores. Bueno, ICO bueno, pues es la entidad de crédito agente financiero del Estado. Somos el banco público y sobre todo, pues uno de los aspectos importantes es por lo que trabaja ICO y sobre todo en este proyecto es para cubrir aquellos nichos o fallos de mercado que en el ámbito de financiación empresarial se pueden encontrar las empresas, ¿no? Somos una entidad de crédito pública adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Tenemos persona jurídica propia, controlada por el Banco de España. Lógicamente, estamos sujetos a su normativa de supervisión y de control. Sobre todo, muy importante es, bueno, pues que no consolidamos con las cuentas del Estado, no recurrimos a presupuestos generales del Estado, que esto no creo que todo el mundo lo sepa, y captamos nuestros recursos en los mercados de capitales, ya sea en la emisión de bonos y obligaciones, ya sea bonos sostenibles, sociales y verdes, o bien emitiendo deuda a medio y largo plazo. Realmente, bueno, pues contamos con la garantía del Estado español, que es, según Standard Poor's A+, que eso nos permite, bueno, pues financiarnos para luego poder trasladarlo a las empresas pues en buenas condiciones, en condiciones de mercado buenas. ICO, sobre todo, lo que trabajaba mucho y dando cobertura a todos los sectores, pero en una primera etapa más como líneas de mediación. Seguimos firmando las líneas de mediación recurrentemente con las entidades financieras, pero aquí es simple y llanamente acuerdos de fondeo. El riesgo lo asumiría el banco con nuestro dinero y en el momento que el prestatario retorne el préstamo, pues nos devuelven el dinero. Es cierto que estamos en una etapa de mucha liquidez por parte de las entidades financieras y es cierto que las líneas de mediación no están siendo tan utilizadas como en otros momentos que tuvieron su mayor implicación y que, bueno, pues están ahí para lo que puedan necesitar las entidades financieras. Tenemos un área de financiación corporativa nacional, que es de quien realmente dependemos, ¿no? Todos los asesores territoriales y yo mismo. Bajo este paraguas está la Dirección General de Empresas, de Pymes, Microempresas, Midcaps y Financiación de Gran Empresa. Sobre todo en la financiación directa, ICO trabajaba mucho con empresas del IBEX 35 y ahora hemos dado un paso importante con todo este proyecto para poder llegar con más fuerza a aprovechar, a cubrir esos fallos de mercado para las pymes y las microempresas. Mercado de capitales. Bueno, nosotros, otra forma de financiar a las empresas muchas veces, bueno, pues es adquiriendo, invirtiendo en esos pagarés, bonos o deuda que emitan las empresas y que de alguna manera pues, nos convertimos en inversores como otra fuente más de financiación, que creo que es importante también comentar, ¿no? Garantías. Sobre todo prestamos avales técnicos más que económicos, ya sea a nivel nacional o internacional, ya sea para que las empresas están abriendo o haciendo proyectos en el extranjero, bueno, pues constituyendo a través de filiales, bueno, pues distintos nichos de negocio fuera de España, o ya a nivel nacional, pues distintos avales técnicos que se puedan necesitar para el buen fin de la obra o para licitar, para concursos, etcétera, etcétera. La financiación corporativa internacional, sobre todo empresas españolas con proyectos internacionales, y ahí desde esa dirección general cuyo director es Fernando Salazar y que viene de ser el presidente de CESCE, bueno, pues ahí trabajamos muy de la mano también con ellos para apoyar a la empresa en todos sus proyectos internacionales. En todo lo que tiene que ver con la financiación de vivienda, le queremos dar ahora mucha más fuerza. Es cierto que nosotros financiamos la vivienda de alquiler asequible, y sobre todo también tenemos programas para jóvenes. Canalizamos más de 4.000 millones, más 2.000 en avales también a compradores. Nosotros para los jóvenes, sobre todo matrimonios con hijos menores
o jóvenes menores de 35 años, otorgamos avales de ese 20% que no cubre la entidad. La entidad suele financiar ese 80% en el menor de los dos valores, ya sea tasación o compra, y nosotros estamos ahí con esos avales aportando ese 20% que les permita, bueno, pues, dar fuerza a la posibilidad de compra, y así el banco se encuentra, bueno, pues, a gusto y confortable con nuestro aval a la hora de conceder el 100%. Por tanto, trabajamos mucho también en esa línea con los jóvenes para financiar la compra de vivienda. Y luego ASICS, que es 100% filial de ICO, capital riesgo. Aquí también interviene, sobre todo, bien directamente en inversiones durante un tiempo, formando parte del accionariado de la empresa, o bien a través de otros fondos, aportando también capital en inversión. Es decir, aquí realmente, bueno, pues es otra forma más de financiación, y está trabajando mucho, y estamos también muy de la mano con ellos y trabajando mucho también en apoyo a la empresa, ya no solo en financiación, sino en este caso ya es más inversión. Y crecimiento. Yo creo que esto es el producto estrella que al final, bueno, pues sobre lo que orbita todo este proyecto. Está dirigido a las pymes y microempresas, ¿vale? Sobre todo lo que financiamos es el crecimiento de las empresas. No estamos tanto en la reestructuración o refinanciación, y sí más en lo que es crecer, ¿no? En ayudar a que la empresa, bueno, pues siga creciendo y ampliando, bueno, pues mercado, ¿no? Afrontamos, sobre todo, tratamos de suplir aquellas mayores barreras que puedan tener algunas empresas, sobre todo las microempresas, de acceder a la financiación. Esto, bueno, viene a través de una adenda sobre la cual, bueno, pues como Banco Nacional de Promoción queremos aportar ese valor añadido, y tratamos, sobre todo, como un aspecto importante, no ser competencia de los bancos, pero sí de complementar al sector privado. E insisto, sobre todo, en cubrir esos nichos de financiación más desatendidos, ¿no? Ya sean porque hay proyectos con retornos a largo plazo, ya sea porque, y eso pues no entran tanto las entidades financieras o en menor medida, puedan necesitar las empresas más plazo. También sectores muy, muy puntuales, ya más estratégicos, de transición energética, también llegar a zonas rurales donde llegan en menor medida algunas entidades, y sobre todo aspectos como activos intangibles, la financiación de software, de patentes, de marcas, de formación de empleados, que muchas veces, bueno, pues ahí son un poquito más reacios las entidades financieras. Pero sobre todo lo que pretendemos es, allí donde no llegan las entidades, entrar nosotros y ser un complemento más para la financiación de las entidades privadas. Como aspecto también relevante es contar con una red de 21 asesores territoriales. Yo soy el coordinador nacional, están distribuidos en todo el territorio nacional. En la Comunidad de Valencia tenemos a Emiliana y a Javier Besé, con la diferencia de que Javier Besé se centra en Valencia y Castellón, y Emiliana en Valencia y Alicante. Aquí estamos, bueno, pues sobre todo la idea es estar cercanos a las empresas, cercanos a las asociaciones, cercano a donde están esas necesidades que permitan, bueno, pues cubrir esa financiación o esas necesidades de financiación, que siempre es un aspecto importante para el mundo empresarial, ¿no? Y crecimiento tiene dos aspectos importantes. Se ha creado con esa necesidad de apoyar a la empresa allí donde no llegan los bancos. Hemos creado esa red de asesores y, sobre todo, también vía plataforma digital, la posibilidad de solicitar la financiación. No tenemos oficinas ad hoc, y sí es como un banco público, banco digital, que hemos creado específicamente para solicitar financiación al mundo pyme y al mundo microempresa. Es cierto que hay unos requisitos, no podemos llegar allá donde quisiésemos, pero hay que marcar unos aspectos que también, bueno, pues nos marca también desde el Ministerio de Economía, y es, en principio, que las pymes tengan un domicilio lógicamente social en España, pero una antigüedad mínima de 4 años, ¿no? Comentaba que es ese instrumento de financiación directa para la pequeña y mediana empresa. Sobre todo es tratar de financiar ese crecimiento. La idea es que son empresas cuya sede social, establecimientos sucursales estén en España, y, sobre todo, pues ya digo, crecer ya sea a nivel nacional o internacional. De ahí hablaba de las dos direcciones de financiación, corporativa nacional e internacional, que cada una con su especificidad y con su equipo dan cobertura a las necesidades de las empresas. Definición de PYME, bueno, esto lo marca la Unión Europea, ¿no? Son empresas que tengan empleados igual o menor a 250 trabajadores y que cumpla uno de los dos límites, que el volumen de negocio, de facturación o de ventas sea igual o inferior a 50 millones, o que el balance total
sea menor o igual a 43 millones. Si supera cualquiera de estos límites, pasa a ser gran empresa y no sería elegible como pyme. Es decir, tiene que cumplir sí o sí el del empleo, el de menor de 250 trabajadores y luego uno de los otros dos. Puede ser que esa pyme esté formando parte de un grupo de empresas y aquí sí que hay que valorar y analizar. Sí, y analizar, bueno, pues lógicamente a nivel de grupo el perímetro empresarial. Puede ser que consolide, que no consolide, esto hay que analizarlo. Lógicamente, si consolida y ya se considera gran empresa, no podría entrar en microcrecimiento. Lo que sí que es un aspecto importante es que cualquier cambio de categoría, pues porque crece, tiene que confirmarse o rebasar al menos esos umbrales durante al menos 2 ejercicios consecutivos, ya sea para lo bueno, que es para pasar a pyme, o ya sea para pasar a mediana o gran empresa. Sobre todo importante, aquí me estoy centrando en el mundo pyme y microempresa, yo creo que además es el mayor segmento de empresas que forman parte de la comunidad de Turia, pero financiamos, por supuesto, también a la mediana empresa, a la midcap y financiamos a la gran empresa. La finalidad es sobre todo financiar el crecimiento y en este caso pues una de las opciones más comunes de las que están solicitándonos financiación es para ampliar y renovar instalaciones, maquinaria, equipos, etcétera, ¿no? Financiamos el crecimiento orgánico pero también el inorgánico. ¿Qué quiere decir? Que si vas a crecer porque vas a comprar una empresa, porque es un atajo, entre comillas, pero con lógica y que los números, por supuesto, y el plan de negocio así lo justifican, permite que también sea susceptible de financiar. Por lo tanto, financiamos el crecimiento siempre de la empresa orgánico e inorgánico. Y luego la adquisición o elaboración propia de activos intangibles que comentaba anteriormente, que es algo también diferencial un poco con los bancos, pero financiamos patentes, marcas, todo lo que comentaba de formación de empleados, software, hardware, etcétera. Vale. Muy importante la adquisición de participaciones empresariales. Bueno, uno de los aspectos importantes de las empresas es también tener que garantizar ese relevo generacional y muchas veces, bueno, pues el financiar facilitar ese relevo, pues ahí estamos nosotros también apoyando a las empresas, o bien para mejorar las condiciones de acceso y asegurar sobre todo el suministro de insumos clave. Cuando hablo de insumos clave, pues hago referencia, pues lógicamente, a todo lo que tiene que ver con materias primas, aspectos tecnológicos, mano de obra, energía, infraestructuras digitales, etcétera. Vale, entonces son aspectos o insumos fundamentales para el proceso productivo de la empresa, ¿no? Adquirir acciones propias por parte de la empresa familiar. Es cierto que hay una limitación de la ley de sociedades de capital, que es el 10% del capital social de la empresa, pero financiamos también facilitar el relevo generacional. Y otro aspecto muy importante es el sostenimiento del capital circulante. Es cierto que financiamos las inversiones a largo plazo, todo ese proyecto de crecimiento, pero muchas veces eso va unido a la necesidad de, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el OPEX también ser susceptible de financiación y, como veréis, hay la posibilidad de financiar también esas necesidades de circulante que puedan ir unidas a la inversión. Por lo tanto, las modalidades de financiación en microcrecimiento puede ser, como comentaba, inversión, todo lo que he explicado hasta ahora, activos fijos, intangibles, participaciones productivas. Importante, gastos adquiridos o iniciados hasta 12 meses antes de la solicitud. Es cierto que cuando son operaciones o empresas que no están auditadas o que tienen, bueno, pues son importes pequeños, estamos trabajando muy de la mano de las SGRs y en este sentido se ve reducido el plazo a 9 meses porque ellos cuentan con un reaval de CERSA que es fundamental de cara a que nos garanticen nuestras operaciones. Pero siempre con anterioridad a la solicitud cubrimos seguramente los 9 meses anteriores, eso con seguridad, y puede llegar a 12. Financiamos el 80% del proyecto, es decir, una inversión de 100 financiaríamos el 80%. Y todo lo que tiene que ver con consultoría y rating de la operación hasta el 100%. Cuando digo esto, hago referencia a que muchas veces, bueno, pues contamos con garantías de empresas, entidades públicas o privadas que tienen un rating, grado de inversión y que puede llegarse a más financiación y puede llegarse a ese 100%. Circulante, todo lo que tiene que ver con existencias, tesorería, proveedores, OPEX en definitiva. Gastos también adquiridos con antelación a la solicitud, con garantía 9 meses, cuando vamos de la mano de SGR y hasta 12. Y financiaríamos ahí sí que el 100% de las necesidades. Se puede solicitar inversión, se puede solicitar circulante, una de las dos, o se puede solicitar ambas.
porque van unidas unas entre sí. Por lo tanto, se podría hacer una presentación de 2 solicitudes, una por cada finalidad en la misma solicitud. Bueno, son 2 operaciones de solicitud diferentes, pero en el mismo proyecto. Requisitos. Comentaba lo de los 4 años de antigüedad de las pymes, de las empresas, y luego, pues, empresas auditadas, estados financieros auditados de los 2 últimos ejercicios. Puede ser que no haya auditoría y, por lo tanto, con seguridad necesitamos el apoyo de las SGRs. La verdad es que todo este proyecto, sin las SGRs, no tendría tampoco sentido. Entonces, el ir de la mano de ellas, el ir de la mano también de los bancos, las SGRs cuentan con el reval de CERSA hasta el 80%, para nosotros es muy importante, sobre todo porque además nosotros también somos accionistas de CERSA y de alguna manera también intervenimos. Es como cerrar el círculo en todo este apoyo mutuo que nos damos las SGRs y con la financiación. Cuando no están auditadas, por lo tanto, contamos con avales públicos, más del 50% del nominal. La SGR es lo que normalmente con quien estamos trabajando más, pero también puede haber avales privados cuando, ya sean bancos o sociedades de valores que tengan un rating, grado de inversión. Cuando hablamos de grado de inversión es una determinada calificación crediticia que suele ser superior a BBB. BBB o superior, según el criterio de Standard & Poor's. Bueno, al final el rating no deja de ser, bueno, pues el análisis de la capacidad de pago que tengan las empresas en los últimos y en los próximos 12 meses. Y eso se refleja en una calificación crediticia, en una calificación, en un orden alfabético que al final determina en qué categoría se encuentra. Calificación mínima exigida. Nosotros tenemos un rating interno, nosotros hemos dado el aval ICO-COVID, que es por algo que también seguro que se nos conoce más. Hemos dado avales, 1.200.000 avales a casi 700.000 empresas, y eso ha movilizado fondos en préstamos hasta límites de 140.000. Realmente han dispuesto de 90.000 millones las empresas, pero ese recorrido de 50.000 estaba ahí, sobre todo por lo que pudiera perdurar toda aquella situación de la pandemia, ¿no? Y claro, tener en esa base de datos a más de 700.000 empresas nos ha permitido construir a nivel interno un rating que al final, pues, es con el que trabajamos a la hora de, bueno, son criterios internos de riesgo a la hora de analizar si una empresa es susceptible o no de financiación. Y luego todo lo que tiene que ver con la pérdida esperada, que no puede ser superior al 1%, y que es el 1% del importe del préstamo solicitado, ¿no? Aquí se determina, es una fórmula que multiplica la probabilidad de impago con el porcentaje de pérdida si hay impago y con la exposición en el momento del impago. Por lo tanto, hay una fórmula que determina que no puede ser superior al 1%. Pero bueno, en este sentido, si hay que suplirlo de alguna manera con menos plazo o con más garantías, pues lo estamos haciendo. El importe del valor nominal mínimo es 50.000. Vale, no hay un máximo. Y esto es un aspecto importante. Es cierto que, lógicamente, y estábamos trabajando sobre todo de la mano del manual, aplicando un manual de riesgos más estricto, el hecho de que no se pudiera solicitar más financiación que el importe de la cifra de negocios, pero hay casos en los cuales hemos visto que es necesario ser flexibles en este criterio y por necesidad, por estar en un proyecto de inversión, de crecimiento, pues por todo el plan de negocio y por todo lo que viene, muchas veces pues estamos financiando incluso más que el volumen de ventas del último año, ¿no? No puede superar, como comentaba, el 80% del valor de la inversión y hasta 100% del circulante. Como comentaba, se puede solicitar financiación de la inversión, se puede solicitar exclusivamente financiación del circulante porque ya se ha realizado la inversión y no se necesita financiación en ese camino, o ambas. El plazo de amortización, yo creo que es un aspecto importante, que es donde llegamos, a diferencia de bancos, a plazos ya más superiores. Podemos llegar hasta 10 años, incluyendo hasta 2 años de carencia de principal. Primeros 2 años pagar intereses, nada más, ¿no? Y luego para operaciones de circulante sería hasta 5 años con una carencia máxima de 1 año. Comisiones es 0,50 de apertura y no hay comisión sobre el saldo no dispuesto. Bueno, si hubiera una cancelación anticipada es un 0,50 sobre lo reembolsado. 1% en caso de incumplimiento, pero bueno. ¿Qué tipo de interés aplica? El tipo estándar es Euribor 1 año más margen del 1,75. Vale, esto es sí o sí. Pero es cierto que, como comentaba anteriormente, estamos acudiendo a SGRs en el apoyo a la financiación, pues porque no tengan los 2 últimos años auditados o porque el importe de financiación sea inferior a 1,5 millones. Entonces, para importes entonces inferiores trabajamos de la mano de SGRs,
Hay 18 SGRs en España, más las dos sectoriales, que es SAECA para tema agrario y CREA para tema audiovisual. Según con qué SGR trabajemos, tiene un tipo. Y tiene un tipo porque cada uno tiene su solvencia. Con AFIN creo recordar que es Euribor más 1,41, creo recordar, por lo tanto baja el precio porque es una SGR solvente. Creo que era así, Joaquín. Parecido. Yo creo que es 1,40 euros más 1,45, sí. Bueno, el tipo, ¿puede reducirse el tipo? Si al final avalan entidades públicas o privadas en grado de inversión, en este caso si cubre entre un 50 y un 70% nominal, y si cubre por encima del 70 hasta un 90, pues un 0,75. Se ve reducido a Euribor más 0,75. Puede suceder que también en este producto, en icocrecimiento, vayamos en cofinanciación con bancos. Entonces, esto sería un régimen pari passu. ¿Qué quiere decir esto? Que al final vamos en cofinanciación con la entidad financiera, podemos llegar nosotros a un límite del 70 y el banco un 30, pero estamos siempre supeditados a las condiciones también que marca el banco. Y sobre todo porque el banco va en condiciones de mercado, no podemos mejorarlas, pero nos permite que al ir en esas mismas condiciones que el banco no sea tipificado nuestro préstamo como ayuda del Estado. Por lo tanto, el régimen es de pari passu, ya sea en precio, ya sea en plazo, ya sea en garantías. Es decir, que cuando viene de la mano de una entidad financiera nos plegamos mucho a sus condiciones, que es quien más está en el día a día con las empresas, con vosotros en vuestra financiación diaria, y ahí estamos, supeditados a lo que ellos establezcan. Y luego ese aval de SGR que comentaba anteriormente, de hasta el 100%, con un reval público de CERSA del 80%. ¿Vale? Son convenios suscritos con las SGRs y, sobre todo, además, tengo que deciros que en este caso, en lo que es la Comunidad Valenciana, AFIN está siendo una de las, bueno, incluso comparando con el resto de las de a nivel nacional, muy proactiva en apoyar la financiación de las empresas, en garantizar y avalar esa financiación, pero muy proactiva en importe y muy proactiva en agilidad, que yo creo que esto es un aspecto también importante que solicitan las empresas, que yo creo que es algo que seguiremos trabajando desde ICO por mejorarlo, pero la agilidad, ya sea para el sí o para el no, yo creo que es algo fundamental. Hay una simplificación administrativa y estandarizada, se solicita a través de la página web de ICO, lo que comentaba, hay una plataforma digital, hay una memoria técnica que se descarga desde la plataforma, que ahí, bueno, pues se comenta también todo el proyecto de inversión y se comenta también todo el plan de negocio, y luego ya hay determinadas declaraciones responsables, porque puede suceder que, bueno, queremos conocer realmente si ha recibido ayudas del Estado en los últimos 3 años, si se rige por el reglamento de minimis, sabéis que hay límite, salvo sector agrario y de piscifactoría, acuicultura, pero es de 300.000 euros en los últimos 3 años, para que si nosotros tenemos que ir a condiciones por debajo de mercado, calcular y valorar nuestra ayuda sea considerada como ayuda del Estado y tenerlo en cuenta no sobrepasando los límites establecidos de mínimos de los 300.000 euros. Hay declaraciones responsables, pero bueno, sobre la veracidad de los datos que se nos aporta y cumplimientos también que tiene que ver con prevención de blanqueo de capitales, todo lo que tiene que ver con ESG, que tiene que ver con, bueno, pues medidas medioambientales, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y durante el estudio de la operación, bueno, pues se requiere, si es factible y es posible, cuentas auditadas de los últimos ejercicios. Si no es así, bueno, pues lógicamente los últimos años cerrados, para ya ir de la mano de la SGR a la hora de solicitar la financiación, todo lo que tiene que ver con la identidad y poderes, presupuesto, facturas que justifiquen la necesidad de la financiación, si es con garantía real hipotecaria, tasación sin inmueble, y lo mismo para circulante, ¿no? Todo lo que tiene que justificar la financiación. Nosotros la verdad es que tratamos de evitar ser demasiado pejigueras a la hora de solicitar documentación, porque nosotros tenemos acceso a toda esta fuente esta base de datos de entidades públicas que nos permiten, y privadas, que nos permiten de alguna manera pues tener mucha información sin necesidad de pediros a vosotros en exceso. Es cierto que hay una fundamental y básica, pero por lo menos mucha previa que determina
si es elegible a la hora de financiar la empresa y sobre todo analizando también el histórico, la conductabilidad de la empresa, que no haya habido impagos, que no haya habido impagos con Hacienda Pública, Seguridad Social, que no haya, bueno, pues lógicamente no esté en concursos de acreedores, etcétera, etcétera, permita que de alguna manera podamos avanzar con análisis de la operación. Es 100% digital, se hace a través del ICO Online y bueno, todo esto permite, bueno, pues yo creo que es bastante amigable. Es cierto que puede haber dudas. Hay un teléfono de atención al cliente también para cualquier duda que pueda haber y estamos los asesores para lo que podáis necesitar a la hora de solicitar la financiación. Yo creo que es importante que cuando tengáis decidido hacerlo también, bueno, como tenéis y en la presentación, al final viene la referencia de los 2 asesores, cualquier consulta que podáis realizar ex ante para que ellos también estén al tanto de la solicitud, puede veniros también muy bien como apoyo a la entrada y a la solicitud en la plataforma, ¿no? Estas son las delegaciones territoriales que tenemos en España. Estamos en todas las comunidades, en la Comunidad Valenciana con 2, en Cataluña con 3, en Madrid con 3, pero en todas hay un asesor territorial. Sobre todo que conozcáis o que sepáis que estos asesores territoriales, casi todos, el 85-90% son ex directivos de banca, vienen de su trayectoria profesional en banca, vienen con mucha ilusión y con muchos conocimientos y eso pues ayuda a que también sepan de lo que estamos hablando cuando estéis con cualquier duda de financiación. Tenemos icocrecimiento exportadores. Sobre la órbita de todo este proyecto y de icocrecimiento van a seguir surgiendo distintas líneas. Va a surgir la línea de icocrecimiento avales o garantías, que de alguna manera vaya a permitir, aún no está operativa, pero vaya a permitir que se pueda ir con nuestro aval en una operación de financiación de al menos el 50% a un banco y decir, oye, necesito esto y cuento con el aval del 50% de ICO para poder solicitar al banco la financiación total. Por lo tanto, es algo que se está trabajando sobre ello y que en breve también saldrá. Tenemos icocrecimiento vivienda, que en breve también saldrá y que además queremos dar un paso adelante. Es cierto que hemos financiado a muchas promociones, pero también es cierto que tenemos que dar más pasos adelante en la financiación. Es cierto que estamos muy volcados con la vivienda social, con la vivienda de alquiler asequible, pero queremos ayudar al promotor pues a que, y de la mano también de las entidades públicas como ayuntamientos, a que haya más cesión de suelo público para que el promotor le salgan los números y que permita también al promotor iniciar proyectos de vivienda de alquiler asequible. Pero me voy a centrar en el ICO crecimiento exportadores. La verdad es que todo esto viene sobre todo a raíz de la llegada de Trump, de todo lo que ha implicado entre comillas, la guerra arancelaria, que todo esto, bueno, pues ha supuesto, lógicamente, un encarecimiento de costes para las empresas y ante esta incertidumbre de comercio global hemos querido entrar en esta línea. Esta línea viene apoyada mucho por la Unión Europea, por lo tanto, hay unos requisitos que pone ahí abajo a la derecha de condiciones de PRTR que, bueno, pues sobre todo justificar todo lo que comentaba también incluso con icocrecimiento, pero bueno, que son proyectos sostenibles, que de alguna manera, bueno, pues se evita la doble financiación. Hay una serie de controles que permitan que esas ayudas lleguen. Es una financiación de 750 millones de euros con un componente de ayuda de 181. Y voy a explicar lo que es el componente de ayuda de una manera importante, que es la posibilidad de un tramo no reembolsable, es decir, que haya una cuota final no reembolsable, importante, que llega al 30% de la inversión, máximo 200.000 euros, más una bonificación en el tipo de interés. Ahí es financiación directa por parte de ICO, ¿vale? Ahí es ayuda combinada de bonificación más TNR, esos 181,1 millones son esas ayudas de bonificación de tipo de interés y tramo no reembolsable y sobre todo lo que tiene que ver con esa inversión y ese, entre comillas, daño colateral que la guerra arancelaria ha producido, no produce. La idea es mejorar el acceso al crédito a las pymes afectadas por toda esta incertidumbre e impulsar la inversión en activos materiales, igual que comentaba, con icocrecimiento y facilitar la liquidez para mejorar esa capacidad productiva y apoyar a la internacionalización, ¿no? Son pymes con buen domicilio en España. La verdad es que es una réplica de icocrecimiento, antigüedad mínima de 4 años, cuentas auditadas en los 2 últimos ejercicios, si no, pues alternativamente contamos con AFIN. Y luego, pues, sobre todo, como requisito importante para poder optar a icocrecimiento exportadores es que al menos un 5% de la cifra de negocio del año anterior se haya importado o exportado al exterior.
¿Cómo se justifica? Si es intracomunitaria, con el modelo 349, con el DUA o incluso con facturas. Pero también puede ser de manera indirecta, que ahora comentaré, ya sea porque seamos proveedores de empresas que sí exportan y que eso permite también que nos veamos indirectamente afectados y que podamos optar a esta línea de ecocrecimiento exportadores. Por lo tanto, ya sea ese negocio del 5% del año anterior de import o de export, ya sea porque seamos proveedores relevantes de empresas exportadoras afectadas por el tema arancelario, o ya sea porque pertenezcamos en exposición indirecta a cadenas de valor. Es decir, no sé, siempre me sale en la cabeza el tema de sector automoción, donde formamos parte de la cadena de valor, uno de los proveedores de toda esa cadena de producción de un vehículo, o de recambios, o de lo que tenga que ser, y que de alguna manera pues esas empresas en esas cadenas globales exporten más del 30%, también de manera indirecta nos vemos afectados, y también de manera indirecta y directa puede verse ayudado por la línea de ecocrecimiento exportadores. Criterios generales de elegibilidad, pues lo que comentaba anteriormente, domicilio social en España, sea considerada como pyme o microempresa según el reglamento de la Unión Europea, cuentas anuales auditadas y si no es EGR, y luego pues todas las incidencias, que no haya incidencias, declaren concurso de acreedores, corriente de pagos y rating mínimo B. Préstamo ICO. Financiación directa a pymes para inversión es un solo préstamo. A diferencia de ecocrecimiento, serían dos préstamos, si vamos vía inversión o vía circulante, o los dos. En este caso, solamente es un préstamo. El grueso del préstamo está justificado en base a una inversión importante, pero también puede tener un componente de un 30% del importe total solicitado vinculado al proyecto de inversión de circulante. Por lo tanto, 80% del proyecto de inversión total, y parte puede ser de ese porcentaje de financiación solicitada que incluye un 30% de las necesidades de circulante. No como ecocrecimiento, que hablamos de ese 100%. El tramo no reembolsable, si se cumplen todos los criterios del préstamo, que es pagarlo puntualmente, no hacer amortizaciones anticipadas y cumplir con todos los requisitos del préstamo, puede, al final del préstamo, tener un tramo no reembolsable, es decir, una subvención donde no tendrían que abonar hasta el 30% del nominal solicitado, con un límite máximo de 200.000 euros. Por lo tanto, este es un aspecto importante, esta es la principal ayuda de europea y, por lo tanto, del Estado en todo este producto, y luego una bonificación adicional del tipo de interés en 100 puntos básicos. Comentábamos anteriormente que, por ejemplo, cuando tenemos que acudir al SGR, podemos reducir del Euribor más 1,75 a Euribor más 1,45 o 41, no me acuerdo exactamente, pero ahí con Nico Crecimiento Exportadores se reducen 100 puntos básicos. La estándar sería entonces Euribor más 0,75 y si va de una mano de SGR como fin, se reduce 100 puntos básicos, Euribor más 1,45. Plazo de financiación también puede llegar a 10 años con 2 de carencia y se solicita vía la plataforma. Es cierto que la ventana de solicitudes tenemos este mes de junio. Esto viene sobre todo de febrero o marzo, pero la idea, se está trabajando porque esto se prorrogue. De momento esto es así, pero como no es oficial la posibilidad de prorrogarlo, no puedo confirmarlo. Pero de momento sí que tenemos este mes, si hubiera cualquier necesidad de financiación, por ahí la importancia de hacer esta reunión cuanto antes. Tipo de interés aplicable, lo que comentaba anteriormente, si el estándar de crecimiento es Euribor en un año más 1,75, aquí se reduce 100 puntos básicos. Tramos reembolsables, el 30% del nominal del préstamo, un máximo de 200.000, y financiables dentro del tramo no reembolsable. ¿Qué sería susceptible? Pues todos los proyectos de inversión en activos materiales, ya sea pues porque se crea un nuevo establecimiento, porque se amplía el existente, porque hay un cambio, una diversificación de la producción o del proceso de producción, etcétera. Pero incluso también servicios de consultoría, que puede ser, bueno, pues del gasto que se pueda incurrir en materia de internacionalización, pues de alguna manera entrar dentro del tramo reembolsable un 50% del gasto incurrido, ya sea porque se participe en ferias internacionales o comerciales nacionales por ese 50% del gasto incurrido, ya sea en montajes de stand, etcétera, sobre todo muy pensado en las ferias internacionales, donde mucha empresa participa y ahí seguro que esa ayuda les puede venir muy bien. Y luego un aspecto también muy importante, que es el coste de la financiación de la SGR, que en ecocrecimiento también es susceptible de financiación, pero aquí además que es susceptible de financiación, es susceptible de formar parte del tramo no reembolsable, que es la comisión del estudio
y el aval upfront, ese trimestral que pueda cobrar o periodificado, pero que cobre upfront la sociedad de garantía recíproca y que es susceptible de ser financiado y susceptible de ser tramo no reembolsable, ser cubierto y subvencionado. Vale, esto es muy importante. Y en principio, nada más. He querido hacerla reducida, muy oficial. Aquí tenéis los datos de los dos asesores territoriales con sus teléfonos y su dirección de correo electrónico. Esta presentación la tenéis a vuestra disposición, es la presentación oficial que estamos utilizando para todas las reuniones y considero que es muy importante que, bueno, pues yo creo que para el segmento de empresas con la que estoy ahora dirigiéndome, que agradezco de nuevo a la Mancomunidad del Turia esta oportunidad, sobre todo porque nuestra labor no es que nosotros tengamos unos objetivos de financiación, es que nosotros tenemos un reto de ayudar a la empresa y de ahí que nos hayamos implicado tantos directivos de banca en este proyecto ICO. Nos ha encantado y nuestra labor pasa por ayudaros, ¿no? Y ese es nuestro fin. Tenemos las limitaciones que marca ICO, lógicamente, pues ya sea de riesgos, ya sea de plazos, ya sea de criterios, etcétera, etcétera. Ahí no entramos tanto en lo que es riesgos, pero sí entramos tanto en apoyaros a la hora de solicitarlo, de orientaros y en ese sentido, pues que tengáis el apoyo máximo por parte de ICO y por parte de los asesores territoriales. Y por mi parte, nada más. Abierto a lo que queráis preguntarme o ahora o como yo creo que puedo oír la presentación de Joaquín, si queréis al final, como vosotros consideréis. Yo estoy a vuestro criterio. Yo, de todas maneras, Javier, por alusiones, antes de entrar en mi exposición, Javier ha comentado que nosotros colaboramos muy estrechamente, somos muy ágiles. Lo hacemos porque el instrumento ICO crecimiento y el instrumento ICO exportadores es un instrumento fantástico para financiaros. Sobre todo el exportadores, la ayuda que tiene a fondo perdido hace del producto inmejorable en precio. A nosotros, yo os lo explicaré luego, lo que nos mueve es acercaros a financiaciones que os sean ventajosas, y esta es una financiación que os conviene. Si tenéis en mente una inversión a realizar, tenéis que sondear la posibilidad de canalizarlo a través de ese instrumento. Luego otros, pues no. Pero eso tenéis que mirarlo, porque si cumplís requisitos, difícilmente esa ayuda a fondo perdido 30%, hasta el 30%. Es un as. Pero bueno, que sea, si queda 15, un 20%, es que hace el producto inversión. Sí. Una cosa, yo creo que las ayudas de minimis muchas veces genera dudas. Pueden ser ayudas también incluso que computen como minimis y sean locales. Pueden ser incluso hasta de un ayuntamiento, una corporación local o incluso de la comunidad. ¿Vale? En el momento que sean tipificadas como minimis, hay ese límite de 300.000 euros y nosotros hacemos un cálculo en base a la operación que se nos solicite, teniendo en cuenta esa bonificación de tipo de interés y teniendo en cuenta ese tramo no reembolsable. Somos una alternativa más a la financiación de los bancos y sobre todo que nos veáis así, ¿no? Estamos trabajando por mejorar aspectos como es la agilidad. Lógicamente, vino una avalancha de operaciones cuando salimos con todo este proyecto a finales del año pasado y eso nos ha generado mucho retraso a la hora de tomar decisión porque ha sido de golpe mucho, pero estamos ya más en el día a día, en plazos más de un mes y medio, 2 meses de media. Puede suceder que alguna operación necesite más tiempo, otras menos, pero tratamos de ser lo más ágiles posibles, incluso de reducir estos plazos. Vale, esto es algo que también me gusta poner en valor, pero que bueno, como alternativa más ahí estamos y con el apoyo del SGR de maravilla. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias a la mancomunidad y gracias a los aquí presentes y a los que estáis en vuestras casas. Espero que os sea provechosa la sesión. Venía hacia aquí, venía hacia Lidia y pensaba, fijaros, nosotros tenemos, somos un instrumento, somos una entidad financiera, poco conocida, aquí no sé si os conocéis demasiado, pero pensaba cuando venía hacia aquí que en la medida que nos alejamos de la capital, del capital, pues somos menos conocidos. Y esto es una lástima que no se nos conozca demasiado, porque fijaros,
a fines EGR somos vuestra herramienta, somos una herramienta que existe para que vosotros la utilicéis, las empresas más pequeñas la podáis utilizar. Y es una herramienta que existe, que básicamente lo que intentamos y lo vamos consiguiendo en la medida que se nos va conociendo es mejorar las condiciones de financiación de las empresas valencianas. Que eso es nuestro objetivo. Y sobre todo las pequeñas empresas, los autónomos, las micros y las pequeñas empresas, que son las que tienen el acceso más complicado. Y casi que podría dejarlo ahí, porque el mero hecho de que sepáis que existimos y que nos mueve esa voluntad de ayudaros a buscar financiación, ya ese mensaje ya para mí ya es suficiente. Pero bueno, voy a profundizar un poquito más. No demasiado, porque Javier ha acaparado gran parte del tiempo del que disponíamos, pero voy a intentar sintetizar mi exposición. Fijaros, nosotros, mira, me vais a permitir que empiece por unos datos de afines a Claro. Os he dicho que somos poco conocidos, pero tenemos en estos momentos 13.000 empresas que trabajan con nosotros, 13.000 empresas valencianas que están trabajando con nosotros. En la Comunidad Valenciana hay 350.000 empresas, incluimos autónomos. Pues 13.000 trabajan con nosotros. Por ejemplo, tenemos el 90% de la red de oficinas bancarias que hay, tienen convenio con nosotros. Otros datos que quizás sean reveladores. El año pasado formalizamos 1.279 avales por un importe de 227 millones de euros. Eso significa que 1.279 empresas entendieron que a través de ese EGR mejoraban sus condiciones de financiación. Bueno, esas son nuestras cifras. Fijaros, el 85% de lo que hicimos lo hicimos con autónomos y microempresas, con pequeñas empresas. O sea, el grueso de nuestra financiación, de nuestro trabajo va dirigido a los más pequeños, que seguramente son los que más necesitan nuestra intermediación. Y fijaros, el retrato robot, que es muy significativo también, el plazo medio que manejamos el año pasado fue de 112 meses. Estamos hablando de plazos largos. La banca tradicional huye el riesgo. Cuanto mayor es el plazo, más riesgo se percibe. Nosotros el plazo entendemos que no nos genera incomodidad, lo manejamos. Y el ticket medio son 170.000 euros. Eso significa que hicimos muchas operaciones de 50.000, muchas de menos de 100.000 y alguna de 500.000 y alguna de 1 millón. Pero comparto los datos para que veáis, porque insisto, no se nos conoce demasiado, pero la gente que al final nos conoce sí que tira de nosotros. Esas 1.279 empresas el año pasado entendieron que nosotros éramos la opción. ¿Qué hacemos nosotros? Básicamente, nosotros cuando intermediamos entre el financiador, ICO es un financiador con un producto muy concreto, muy ventajoso, pero la banca tradicional, CaixaBank, Sabadell, son financiadores, pues nosotros intermediamos entre el financiador y la empresa. Pero intermediamos garantizando al financiador. El mecanismo de SGR, que no voy a explicar, pero nosotros, financiadores, decimos, si nosotros entramos avalando. Y como nuestro aval es líquido, es un aval solvente, le decimos, a cambio, tú vas a asumir planteamientos que sin nuestro aval no estarías dispuestos a asumir, porque lo asumimos nosotros, y además unas condiciones que ya hemos pactado con vosotros. Esa es la filosofía. La empresa que necesita financiación, para lo que sea, puede ir directamente a su financiador, puede hacerlo a través nuestro. Si lo hace a través nuestro, nosotros le pondremos encima de la mesa los convenios que tenemos con el financiador. El convenio marca unas condiciones que el financiador va a respetar. Y nosotros lo que hacemos es, al financiador le decimos, que es el mismo mensaje a vosotros. Si nosotros interpretamos que el proyecto es viable, la empresa es viable, que no es poco, eso, saber discernir qué proyecto es viable y qué proyecto no es viable. Entonces, entramos y el planteamiento que estamos dispuestos a asumir es un planteamiento que el banco seguramente no será capaz de hacer.
sea, estamos dando planteamiento a las empresas. Esto como concepto. Luego veremos algún producto muy concreto que lo veréis más de forma más clara. Pero esa es nuestra filosofía. Proyectos viables. Nosotros somos capaces, si percibimos esa viabilidad, de ofrecer un planteamiento adecuado en importe, en plazo, en coste, en garantías, en destino. Una combinación de esos parámetros los ponemos. Y uno dice, bueno, pues, ¿y qué necesidad tiene la empresa de ir a la SGR si el proyecto es viable? Pues la banca funciona de manera que es capaz de dar riesgo a proyectos viables, pero hay planteamientos que no está dispuesto a dar. Por limitaciones internas suyas, por limitaciones del Banco de España, por motivos coyunturales, no está dispuesto a dar. Sin embargo, si nosotros avalamos, sí que va a asumir. Esa es la filosofía. No siempre somos la mejor opción. Pero, bueno, a veces me gusta definirnos como una llave inglesa, como una herramienta. Una herramienta funciona para lo que funciona. No siempre la llave inglesa va a ser la herramienta adecuada. Pero lo importante es saber que existe la llave inglesa y cuál es su uso. Entonces, cuando se requiere, pues se usa. Por nosotros es algo parecido. Fijaros, os he dicho que damos planteamiento. Para nosotros el planteamiento son estos parámetros. El importe, muchas veces con nuestro aval, el banco va a ser capaz de dar más importe del que daría sin nuestro aval. El plazo, por ahora los 112 meses de plazo medio, 112 meses de plazo medio es un plazo. Nosotros somos capaces de dar plazos que la banca tradicional no es capaz de asumir. Destino, bueno, nosotros el destino, cualquiera, la inversión y circulante, podemos asumirlo. Las garantías, nosotros nos distinguimos, la política nuestra de contragarantías es mucho más laxa que la del banco. Tenemos nuestra propia política, pero es más blanda. Nosotros avalamos al banco y el banco con nuestro aval no va a requerir otra garantía. De hecho, nosotros se lo prohibimos. Y nosotros, en cuanto a política de garantía, os he dicho, podemos pedir alguna garantía, pero seguro que no somos tan exigentes como la banca. Nunca buscamos fincabilidad. Podemos buscar el compromiso del empresario, pero nunca medimos la fincabilidad. La fincabilidad del empresario nunca es determinante a la hora de entrar en una operación. Y el precio. El precio es un parámetro importante. El precio lo entendéis todos. Todo el mundo entendemos lo que es el precio. Nosotros no siempre somos la opción más barata. Cuando el producto que ha comentado Javier, el Icoexportadores, esa es la opción más barata. Pero a veces no lo es. A veces hay que poner en la balanza, por un lado, precio y por otro lado, lo que es el planteamiento. Bueno, pero hay que tomar decisiones en una empresa, siempre hay que tomar decisiones, esa es una de ellas. No somos siempre la opción más barata, pero os digo que los convenios que tenemos negociados con los bancos son en términos preferenciales. Porque al banco le decimos, oye, te firmo, pero aplica un coste acorde con la prima de riesgo, que aquí desaparece. Y nosotros, por esa intermediación, por ese aval que prestamos, también cobramos. El coste de una operación nuestra se suma el coste del préstamo y el coste nuestro. La suma de los dos, el coste agregado, está por debajo de media a lo que se aplica a la banca en una operativa normal con una empresa. Está por debajo. Pero bueno, cada caso nosotros lo estudiamos por separado. Bien, claro, he hecho una aproximación general a qué es lo que hace la SGR y eso se traduce en unos productos muy concretos. Que no voy a repasar los todos, pero sí una visión panorámica. Fijaros, tenemos, en la parrilla de productos, en medio tenemos los préstamos bonificados. Claro, estos préstamos bonificados, ahí nos posicionamos en precio. Cuando exportadores está bonificado, ahí el posicionamiento es precio. Tuvimos
lamentablemente el año pasado, el producto Dana, digo lamentablemente porque vino de donde vino, pero un producto que a coste cero para la empresa, la administración canalizó ese instrumento a través nuestro. En los presupuestos del 2026 se prevé una pequeña partida para montar un instrumento bonificado a través de SGR, que eso va a ser un hito para nosotros, muy importante, porque va a ser, vamos a ver si sale todo bien y seremos capaces de crear un producto bonificado generalista, es decir, que no vaya unido a ninguna situación complicada que tengamos que resolver, sino simplemente el producto que si se acude a través nuestro, pues la empresa se pueda beneficiar de la ayuda correspondiente. Esos son productos coyunturales. Luego, el resto de productos alrededor de los bonificados son productos estructurales. Fijaros, el nuevo negocio. La situación de un proyecto de un nuevo negocio es una situación de máximo riesgo. Así se percibe desde las entidades financieras. Bueno, nosotros, un emprendedor que ponga en marcha un negocio, si cumple unos parámetros muy sencillitos y el importe no es excesivo, nosotros vamos a entrar y le vamos a apoyar. Es decir, si viene alguien y quiere montar un negocio, una tienda, una cafetería, algo, un negocio, una actividad industrial, un taller, un despacho, hace una inversión de 200.000 euros. Si el plan de negocio es creíble, quien hay detrás es emprendedor, tiene un perfil, tiene cierta experiencia, tiene un currículum que demuestra que conoce la actividad donde va a invertir, y luego aporta un 20%, eso lo pedimos aquí, lo normal es que nosotros entremos a financiar los 160.000 euros que necesita. Y no vamos a pedirle solvencia patrimonial. Sí que le vamos a pedir que se vincule al proyecto, pero no le vamos a pedir solvencia patrimonial. Esto es un producto que nosotros estrella, la creación de nuevas empresas, y además entiende muy bien la filosofía de SGR. Bueno, yo digo broma, pero es que es así. Si la persona, si el emprendedor es joven, soy injusto, pero bueno, es que se me entiende muy bien. Si se va a un banco, el banco le pedirá que firmen los padres, que garanticen la operación los padres, y si se va al SGR, nosotros la garantía de los padres no la vamos a hacer. Si cumple esos parámetros, vamos a entrar. Fijaros, ahí se ve muy bien el valor añadido que aporta la SGR. Otro producto que para nosotros es un producto estrella, es estructural, no está condicionado a ayudas, y también me sirve para explicar qué hace SGR, es la compra de inmueble. Cuando una empresa, un empresario, un autónomo, toma la decisión de comprar el inmueble donde desarrolla la actividad, local, la nave, su oficina, eso, todo el mundo se lo plantea a lo largo de la trayectoria de un proyecto empresarial. Este proyecto, esa empresa trabaja con la banca, tiene sus operativas, sus líneas de descuento, sus préstamos, sus créditos, sus leasings. Y lo tiene porque la banca entiende que el proyecto es viable. Si acudís a vuestro banco para que os financie la compra del inmueble, os va a dar hará una propuesta, porque el proyecto es viable, y además una propuesta, bueno, esto ya vincula mucho, es una operación con la garantía hipotecaria a largo plazo, pero os dará el 70%. Si os da el 70% es porque entiende que es un viable proyecto, si no nos dan el 70%. Nosotros podemos llegar al 100%. La misma empresa que el banco le va a dar el 70%, nosotros le vamos a dar el 100%. Le podemos dar el 100%. No nos da miedo el 100%. Claro, ahí se ve también muy, muy fácil qué es lo que aportamos. Y aportamos importe garantías. Con la misma garantía, que es el inmueble, nosotros le vamos a dar el 100%. Es curioso, este producto
Incluso ayer por la tarde tuve una reunión con la red de oficinas de una entidad importante aquí en la territorial. Y ellos, los directores y gestores, es un producto que les llama la atención. O sea, llama la atención al empresario, pero a mí me sirve también cuando utilizamos la red de oficinas bancarias como caja de resonancia para que llegue nuestro mensaje. Nosotros tenemos los recursos que tenemos, pero a través de las 1.500 oficinas llegamos a más sitios. A ellos les llama mucho la atención y enseguida ven la cantidad de situaciones en las que si hubiesen conocido esta herramienta, desde el punto de vista del financiador, podrían haber hecho podrían haber resuelto la ecuación que le ponía el empresario y que no, con sus herramientas no podían. Con nosotros sí. Fijaros, lo estáis viendo, lo que aportamos a fin de SGR. Y fijaros, o sea, que al final os estoy diciendo, estoy machacando el mensaje de que somos una herramienta a vuestra disposición. Pero permitidme, porque a veces uno puede pensar, ya, pero esto, y me estás contando tu historia y porque te conviene. Las SGR nacen y existimos para eso. O sea, y detrás de las SGR, de todas las SGR, detrás de las SGR, hay capital público. La Generalitat es socia de SGR. No tiene la mayoría porque por ley no puede tenerlo, pero es decir, que es un instrumento que está regulado por una ley de SGR y existimos para hacer eso. Luego, llevarlo a la práctica no es fácil, y eso no es nuestras luchas diarias. Pero que sepáis eso, que existimos, se conciben las SGRs para ayudaros. Y que tenemos ya instrumentos que nos permiten ayudaros. Yo voy a dejarlo aquí. Solo deciros, agradeceros la oportunidad. Ha venido conmigo una compañera del equipo de negocio, pero que más importante que ser del equipo de negocio es que es de aquí, es del Camp del Turia, es de Llíria. O sea, lo tenéis. Ya no tenéis excusa, porque nos podéis acudir a nosotros a través de nuestra web, se puede solicitar a través de la web, pero tenéis a Zahar aquí en vuestra casa. Podéis acudir ya. La distancia esa geográfica, la física que he notado yo cuando venía hacia aquí, no existe. Es de Llíria y vive en Llíria. O sea que lo tenéis más fácil si cabe que en otros sitios. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Si luego hay alguna pregunta, pues estaré encantado de poder contestar. Online no hay nada. ¿Tenéis previsto hacer alguna inversión los próximos, digamos, 12 meses de cualquier tipo? Esa sería la reflexión para poder aprovechar al máximo la línea, sobre todo la de export, que es la línea estrella, y es la que se nos termina en teoría con este mes de junio. Es decir, hacer una reflexión de, oye, a 12 meses vista, ¿qué posibilidades de inversión tenéis o qué proyectos acometeríais y que a lo mejor los veis frenados por el hecho de no tener la financiación? Hacer una valoración y una cuantificación de esos proyectos y ver si encajan y si cumplen las condiciones, porque, como decía Joaquín, o sea, la línea export es imbatible y no tener que devolver hasta un 30% del importe y un límite de 200.000 euros es, vamos, inigualable. Pero sí que tiene que ser proyectos a 12 meses vistas que vayáis a realizar en el futuro. Os lo dejo como reflexión. Tenéis en la presentación los datos de contacto de Javier y míos, teléfono y correo electrónico. Y si no hay ninguna pregunta ni ninguna otra cuestión, no sé si quieres añadir algo. Bueno, reforzar el tema de que es financiación directa, los dos productos que hemos visto. La tramitación es online 100%. Y luego, pues un tema muy importante que es, pues el ICO está ya en los territorios, es decir, nos tenéis cerca aquí en la Comunidad Valenciana y cualquier casuística que
podemos comentarla para el tema de facilitar la navegación. Oye, y claro, te decía a mí esta mañana, ayer, de Ecoexportadores aprobamos una operación que es un gimnasio. Y uno dice, pues, ¿cómo un gimnasio se puede beneficiar del Ecoexportadores? Pues porque en su cadena, su proveedor de maquinaria sí se vio afectado. Lo digo porque es curioso, nos ha llamado la atención que aunque no exportéis, porque el nombre a veces puede confundir. Si hacéis la consulta, si vais a hacer una inversión. Porque igual pensáis que no cumplís el requisito, porque la palabra export a lo mejor os genera dudas, pues las resuelva. Porque, fíjate, un gimnasio se ha beneficiado de una operación Ecoexportador. Que de exporta poquito, pero sí la maquinaria que La importa. la importa. Y eso se ha visto afectado. Muchas gracias por vuestra asistencia. Cualquier duda nos podéis llamar o escribir. Gracias. Yo creo que muchas veces cuando ya empiezas a hacer, si ya tienes clara la solicitud de financiación, le surgirán más las dudas cuando ya se pongan en harina, ¿no? Entonces, nada, para mí un placer. Gracias por invitarnos y en lo que podamos ayudar a la empresa y más de vuestro ámbito, encantados. Por mi parte, ya nada más, os dejo ya de la mano de Emi y de Javier Besé y un placer, porque ahora empiezo otra reunión en breve. Gracias, Javier. Gracias por todo, un abrazo fuerte y estamos en contacto. La próxima presencial. Eso es. Venga, Hasta luego. hasta luego.